Bienvenidos con todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos, queridos hermanos. Ha llegado la hora de honrar al Señor, de dar gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido durante estos días. Por lo tanto, comenzamos, amados hermanos, ya lo saben, con todo temor y reverencia. Empecemos, hermanos, a honrar al Señor. Oremos, por favor, para comenzar. Oremos. Amado Padre Celestial, amado Dios y Señor nuestro, te agradecemos, oh Padre, te damos gracias con todo el corazón. Amado Dios, gracias por estar en medio de nosotros, por cumplir esa promesa. Gracias, oh Dios. Señor, en esta mañana, tu pueblo, con temor y temblor, estamos listos, Señor, a recibir tu mensaje. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, abre nuestros corazones, que nuestra conciencia esté limpia. Te suplicamos, oh Padre, si algo de malo hemos hecho, te rogamos, oh Dios, perdónanos. Por todas estas bendiciones, Padre, te suplicamos que nos acompañes, nos guíes a través de tu Santo Espíritu y nos ayudes a hacer tu voluntad. Bendito Padre, bendito Señor, gracias una vez más. Estos favores te agradecemos, oh Dios, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos cantando el himno número 393. Creo que ya tenemos listo, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu palabra, mi Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén, hermanos, y continuamos con el 418. El himno 418. Y dice: América será para Cristo. Bien, hermanos,
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de él en pos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tras rápido vuelo al lado del Padre se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando a tu puerta el Cordero, se derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile, el Perú, la Argentina, y Cuba, el Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas tendrán sus bendiciones a 1000. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica y los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo no habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud celestial. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor. Amén, hermanos. Hemos dado gracias a Dios con estos maravillosos cánticos de fe y alabanza. Bien, queridos hermanos, continuamos. Una vez más, demos gracias a Dios de todo corazón para comenzar el mensaje. Amado Padre Celestial, amado Dios, Señor mío y Dios mío. Gracias, oh Padre, gracias, Señor, por este día maravilloso, por este tu día, Señor, en la cual resucitaste, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por haber resucitado, porque a base de eso nosotros hoy podemos ser salvos. Bendito Padre, bendito Señor, gracias por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús, para que Él sea nuestro Redentor. Gracias, oh Padre. Agradecidos estamos. Tu pueblo reconoce, Señor, tu infinito sacrificio. Bendito Dios, así también bendice a las iglesias verdaderas de Cristo Jesús en el mundo entero. Amado Dios, ahora pues, en esta pequeña iglesia, en esta pequeña comunidad, ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Bendito Padre, acompáñanos a través de tu Santo Espíritu y, Señor, danos fuerza para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por estar en medio de nosotros. Agradecidos estamos, oh Dios, y te agradecemos y te damos gracias
en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, damos comienzo al estudio de esta mañana. Y una vez más, bienvenidos hermanos a cada uno de ustedes. Una vez más, si no han escuchado, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la presencia del Señor, hermanito Marco, hermanita Mónica, hermanita Tere, Sofi, hermanito Patricio y todos los que están escuchando la palabra de Dios. Buenos días, hermanito. Buenos días, querido hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios le bendiga, hermano. A todos ustedes, a cada uno de ustedes, bienvenidos. Y que Dios me los bendiga. Bien, queridos hermanos, comenzamos el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana se titula así: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es el título, nada más. Bien, empezamos dando lectura. Abran la Biblia, por favor. Libro según Mateo, capítulo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Y dice así, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años, cuando Él estaba aquí, en carne y sangre, en vivo y en directo. Él estaba aquí. Entonces Él dijo a sus discípulos, y aún a través de su palabra nos dice a nosotros lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, para empezar a hablar de estos pasajes, demos como contestación en el mismo libro, vamos al capítulo 10:38. Mateo capítulo 10, verso 38. Es referente al pasaje que acabamos de leer. El verso 38 dice: y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bien, queridos hermanos, vamos a explicar lo que significa niéguese a sí mismo. Vamos a explicar lo que significa tome su cruz y sígame. Vamos a explicar lo que dice, ¿por qué el Señor dice no eres digno de mí? Todo eso vamos a aclarar en esta mañana. Queridos hermanos, por favor, mucha atención, escuchen. Al leer estos pasajes maravillosos, sabemos que significa sufrimiento para los seguidores de Jesús. Estos dos pasajes que acabamos de leer significa sufrimiento. Bueno, el sufrimiento espera a los discípulos de Jesús y nos preguntamos diciendo, ¿qué haremos? ¿Sufriré o no sufriré? O mejor, dejaré al Señor y viviré como antes vivía. A veces decimos, a veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Decimos, mejor volveré a mi vida anterior, porque en la vida anterior yo no sufría.
No tenía de qué preocuparme. No tenía que preocuparme en ir a los estudios del miércoles. Antes no tenía que preocuparme en estar los domingos en el culto de adoración. O mejor, volveré a la vida de antes. De eso se trata, hermanos. De eso dice. Niéguese a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego en Mateo 10 dice que si no hacemos eso, no eres digno de mí. Entonces, hermanos, como dije, a veces preguntamos, ¿qué haremos? Jesús no quiere que todos sus discípulos sean crucificados o en sus vidas solo tengan aflicción. No, tampoco desea eso. Pero sí, pero sí quiere que cada quien lleve la cruz que le pertenece. El día de nuestro bautismo nosotros hicimos un pacto, un acuerdo con Dios de servirle hasta la muerte. El Señor no nos ofreció solamente prosperidad, alegría y bendiciones, no. Cuando nos bautizamos, hicimos el pacto y quedamos de acuerdo con el Señor de servirle en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría. Esto lo que acabo de decir suena parecido a lo que nos dicen los pastores cuando nos casamos, ¿no? Ahí hacen la pregunta, ¿no? A ella y a él diciendo, bueno, que el matrimonio es en las buenas y en las malas. Entonces, de esa misma forma, nosotros también nos hemos casado con Dios. Ahora pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad privada. Recuerden, hermanos, antes éramos de propiedad privada de Satanás. Ahora somos de propiedad privada de Dios. Y recuerden, el Señor es celoso, celoso, es un esposo celoso. Sí, es tardo para la ira y grande en misericordia, pero así como nos ama, es celoso. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de ser fieles hasta la muerte, así como Cristo sufrió hasta la muerte para darnos la salvación. Bien, niéguese a sí mismo también significa o quiere decir dejar todo lo que impida o estorba para seguirle. Por ejemplo, todavía, siendo cristianos, todavía hay cosas de la carne, hay cosas mundanas que nos estorba para seguirle. Eso hay que dejarle, eso hay que dejar, de eso tenemos que apartarnos. Eso es, niéguese a sí mismo y síganme. Entonces, hermanos, Dios nos provee la energía necesaria para seguirle, porque Él fue delante de nosotros. Él fue delante de nosotros. Él mostró el camino. Él cargó la cruz. Él llevó el peso más fuerte, pues la cruz para Él fue maldición. Y para nosotros, por causa de Él, llegó a ser bendición. Él cargó el castigo más fuerte. Él cargó el mayor peso. Él sufrió el mayor sufrimiento. Sí nos toca sufrir a nosotros también, pero ya no tanto como Él. Por lo tanto, Él señaló el camino. Por eso dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Por lo tanto, conocemos el camino, conocemos sus verdades, le conocemos a Él a través del Evangelio. Bien, hermanos, entonces hay que hacer cualquier cambio de carácter.
Por ejemplo, si antes usted fue una persona de mecha corta, ahora tiene que ser humilde, paciente, manso. Recuerden, el Señor Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, entonces es importante hacer cambio de carácter y de vida. ¿Qué la voluntad de Dios quiere? Es importante, hermanos, que el sufrimiento sea por causa de Cristo y de la justicia. Jesús nos ofrece dos posibilidades: proteger la vida o sacrificarla. Proteger la vida o sacrificarla. ¿Cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestra opción, hermanos? Pues sacrificarla en beneficio de Cristo. No hay neutralidad, hermanos. No puedo decir, bueno, amaré o no amaré, seguiré o no seguiré. No hay neutralidad en el discipulado. Si protegemos nuestros propios intereses, a esto me refiero cuando dije eso. Si protegemos nuestros intereses, seremos perdedores. Pero si morimos al yo y vivimos para los intereses de Jesucristo, seremos ganadores. Puesto que el conflicto espiritual es inevitable en este mundo. ¿Quién no tiene problemas en este mundo? ¿Quién no ha tenido un accidente? ¿Quién no ha tenido una desgracia? ¿Quién no ha sufrido? Por eso digo, puesto que el conflicto espiritual es inevitable en este mundo. Hermanos, ¿por qué no morir a uno mismo y dejar que Cristo gane la batalla por nosotros? Después de todo, hermanos, la verdadera guerra está dentro de nosotros mismos. ¿Entienden eso? Si tenemos egoísmos, envidias, mentiras y toda clase de maldad, ¿de dónde sale todas estas cosas que acabo de decir? De dentro del corazón. Por eso dije, después de todo, la verdadera guerra está dentro de nosotros mismos. Por eso hay que morir a nosotros mismos. Quiero decir, hay que matar toda maldad, todo pecado, toda iniquidad. Si alguna vez en nuestra vida pasada robamos a alguien, tratamos mal a alguien, o tal vez fuimos homicidas, ahora debemos de matar ese pecado. A eso me refiero cuando digo hay que morir a uno mismo. Y también hay que morir en lo espiritual. Por ejemplo, el día de nuestro bautismo, hemos muerto en lo espiritual y luego hemos resucitado con Cristo. Ahora nuestro espíritu vive, nuestro espíritu ahora es libre. Por eso en el libro a Timoteo dice, viviendo están muertos. El mundo entero en lo espiritual están muertos, hermanos amados. A eso me refiero. Hay que morir al pecado y resucitar en espíritu. Luego, hermanos, somos sus discípulos cuando le seguimos fielmente y obedecemos su voluntad. Eso es cargar la cruz de Cristo y seguirle. Somos sus discípulos cuando le seguimos fielmente y obedecemos su voluntad. Eso es cargar la cruz y servirle. Bien,
Vamos a ver, en el mismo capítulo estábamos viendo en Mateo 16, 24. Ahora vamos a leer el verso 25. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué querrá decir esto? Porque todo el que quiera salvar su vida, significa, hermanos, vivir como antes vivíamos. Vivir y querer volver atrás. Eso es salvar la vida. O sea, yo no quiero morir al yo interior. No quiero matar al viejo hombre. Porque dice que ahora somos nuevos hombres, nuevas criaturas. De eso se trata cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cómo la perderá? Pues todo el mundo entero ha perdido ya la vida eterna, a menos que se arrepienta. De eso se trata. Y dice, y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor. Nosotros estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa del Señor. Recuerden que todos los apóstoles, no hay excepción, todos los apóstoles murieron físicamente por causa del Señor, por causa del Evangelio, por causa de predicar la sabiduría de Dios. Perdieron sus vidas, pero salvaron su alma. Ahora viven eternamente. De eso se trata estos pasajes, queridos hermanos. Por eso dice, por eso dice la segunda parte, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la salvará. Nosotros estamos dispuestos, si así es la voluntad de Dios, a perder nuestra vida por Cristo, pero ciertamente seremos salvos en la eternidad. Tendremos vida eterna, tendremos una felicidad eterna. Luego, hermanos, la única manera de que tengamos una vida fructífera es seguir el ejemplo de Jesucristo, de morir a nuestro yo y experimentar el poder de la resurrección. Ciertamente, hermanos, si no morimos, no producimos frutos, no producimos semilla. Ahora, tal vez digan, ¿cómo es eso? Vamos a leer ahora Evangelio de Juan 12, 24. Rápidamente, no pierdan Mateo. Regresamos a Mateo. Evangelio de Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús, para darnos vida, el Señor Jesús, para que haya mucho fruto alrededor del mundo, ¿qué tuvo que hacer? Hermana Marcia, ¿qué tuvo que hacer? Morir. Así también nosotros, si queremos dar mucho fruto, tenemos que morir. Nosotros hemos muerto con Cristo al pecado y hemos resucitado para vida en espíritu. Solo así ahora producimos fruto. Por eso, amados hermanos, muchos hermanos predican a sus familiares, a sus amigos, y lo han convertido nuevos seguidores, nuevos discípulos. En esa forma, primero hemos muerto, hemos resucitado con Cristo y empezamos a producir frutos. De lo contrario, queridos hermanos, si seguíamos muertos,
Antes no teníamos ningún fruto, solo teníamos fruto para Satanás. Ahora tenemos frutos para Cristo. Podemos predicar a los hermanos. Ustedes, queridos hermanos, prediquen primeramente en su casa, a sus hijos, a sus hijas. Si la mujercita todavía es incrédula, usted, hermano, como creyente, predique a su mujercita con paciencia, con amor. No espere que de la noche a la mañana se convierta. Como dijo un hermano, hay que esperar 3, 4 años de sufrimiento, de predicación, para que alguien se convierta. Entonces, en ese sentido, con paciencia prediquemos, porque en Isaías dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacío. En ese sentido, queridos hermanos, ahora producimos frutos, pero primero teníamos que morir al pecado, luego resucitar en espíritu para producir frutos. Luego, hermanos, vamos a leer ahora sí el verso 26. Este pasaje es la causa del título, es la causa del mensaje. Y dice el verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Implantes dentales. Acá en la clínica dental. Bien, queridos hermanos. Dejemos que pase ese ruido, ¿no? Bien, queridos hermanos, una vez más, el pasaje dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Analicen, hermanos, golpeen su pecho, golpeen su corazón y digan, oh, este pasaje es fuerte. Dice, miren lo que dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Bien, vamos a ver, queridos hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el oro del mundo? Contestemos con otro pasaje. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 8. No pierdan Mateo. Vamos a 1 Timoteo. Capítulo 4, verso 8. Y dice, porque el ejercicio corporal, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a analizar primeramente la palabra piedad. Primero, piedad significa o se refiere a mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. A mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Segundo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice el pasaje. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal no vale nada. No dice que no importa nada, ni que debemos hacerle caso omiso. Como fin en sí,
el ejercicio corporal tiene provecho de poca duración. No dice que no sirve. No dice que de nada aprovecha. Como fin, tiene provecho de poca duración y nada más. Pero hermanos, pero el ejercicio en la piedad, el ejercicio de analizar, de estudiar el evangelio, aprovecha ahora en espíritu y también en el cuerpo. La promesa es para esta vida y para la futura. Así es que, queridos hermanos, Dios siempre desea estar en primer lugar. Sí, el ejercicio corporal provecha. Sí, sí da provecho, pero temporal, momentáneo. Pero el ejercicio espiritual tiene promesa en esta vida y luego para el futuro. Entonces eso significa que Dios siempre quiere estar en primer lugar. Y eso es lo que debemos de entender. Ahora, luego, hermanos, tercer punto sobre este pasaje. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Regresen, por favor, Mateo 16, verso 26. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a ver primeramente Salmos 49. Vamos a Salmos 49, versos 8 y 9. Salmo 49. Salmo 49, versículos 8 y 9, y dice, porque la redención de su vida es de gran precio. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Mire, el salmista nos dice, porque la redención, o sea, nuestra salvación, nuestra justificación, porque la redención de su vida es de gran precio y no se le logrará jamás. Esto significa, queridos hermanos, dice una vez más para que entiendan, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Qué precio pagó el Señor para redimirnos? Para que nosotros hoy seamos salvos. ¿Qué precio pagó? El precio que ningún hombre mortal puede pagar. Solamente Cristo lo pudo hacer. Pagó con su vida. Somos comprados a precio de sangre. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero Cristo lo hizo. El Padre para eso envió a su amado Hijo, para que Él fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo Él tuvo el suficiente amor de morir por causa de nuestros pecados. De eso nos dice el salmista, porque la redención de su vida es de gran precio. Así es que, amados hermanos, por eso en Mateo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Quiere decir que nuestra salvación es de gran precio. Tenemos que hacer sacrificios. Sea como sea, tenemos que vivir siempre para Dios. Y como fin, ¿qué tenemos? Dice el verso 9. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Hermanos,
viviremos eternamente y nunca veremos corrupción, pero no en esta vida, sino en la eternidad. En la eternidad, hermanos, tendremos cuerpos incorruptibles, muy semejante al que tiene el Señor Jesús, al cuerpo que hoy tiene el Señor Jesús. Muy semejante al cuerpo de Él, un cuerpo incorruptible, y viviremos eternamente. Pero tenemos que pagar un gran precio. Por eso dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás si es que no somos fieles al Señor. Jamás lo lograremos, hermanos. Por eso es necesario dejar todas las cosas de esta vida presente. Por ejemplo, placeres innecesarios. Por ejemplo, hermanos, si antes fuimos borrachos, si antes fuimos mentirosos, todas esas cosas tenemos que dejar y morir al pecado. De lo contrario, jamás podremos, hermanos, jamás podremos llegar a ser salvos. Y nunca, dice, nunca logrará y no se logrará jamás. Pero si morimos a nosotros mismos, al yo anterior, sí podremos lograr. Amados hermanos, siguiendo adelante, vamos a ver el siguiente paso. Por ejemplo, ¿se dan cuenta, hermanos? A muchos no nos gusta perder cosas de valor que tenemos en esta vida. ¿No es cierto? A muchos no nos gusta perder cosas de valor que tenemos en esta vida. Eso es no querer morir a nosotros mismos. Por ejemplo, aseguramos al máximo nuestra casa, instalamos alarmas, ponemos buenos candados para así asegurar nuestras posiciones, para estar tranquilos y sin cuidado, ¿verdad? ¿Hemos hecho o no hemos hecho? Ahora, pregunto, ¿cuánto aseguramos nuestra alma? ¿A qué precio estamos pagando para asegurar nuestra alma? ¿Estamos asegurando nuestra alma? Miren, si alguien tiene una casa, como acabé de decir, ponemos alarmas, dispositivos de seguridad, buenos candados, buenas puertas, buenas rejas. ¿Cuánto aseguramos nuestra alma? Así como aseguramos en esta vida, ¿estamos asegurando por nuestra alma? Si no aseguramos nuestra alma, ¿qué cuentas vamos a dar al Señor? Por eso el pasaje termina diciendo, Mateo 16, regresemos. Mateo 16 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Si hoy no aseguramos nuestra alma, ¿acaso tenemos dos almas? ¿Acaso tenemos dos vidas? Solo tenemos una alma, hermanos. Si por esta alma, por esta única alma que Dios nos ha dado, si ahora no aseguramos, ¿qué recompensa vamos a dar al Señor? No tenemos otra alma. No tenemos otra esperanza. Tenemos única esperanza en esta vida. Luego, queridos hermanos, ¿qué tan serio es perder el alma? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué tan serio es perder el alma? Recuerden, para nosotros, el alma es la posesión más valiosa. Recordemos que por mucho que podamos ganar en esta vida, al morir, de nada nos sirve, porque ya no podremos disfrutarlo. A veces nos enfermamos y queremos ir a las mejores clínicas para que el médico nos dé una vida temporal, ¿no es cierto? Así también,
¿por qué no acudimos al médico de nuestras almas? ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar? Recuerden lo que dijo en Salmos. Cuesta mucho y muchos jamás lo conseguirán. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra alma? Los apóstoles pagaron con sus vidas. Cristo pagó con su preciosa vida. Queridos hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Tenemos que estar dispuestos a pagar. De lo contrario, queridos hermanos, como dicen Salmos, jamás lo alcanzaremos, porque la redención cuesta muchísimo, muchísimo, como digo en Salmos. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Cristo pagó con su preciosa vida para darnos la libertad, para darnos la vida eterna, para Él poder decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. Para decir eso, Él tuvo que pagar con su vida. Entonces, queridos hermanos, nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Están dispuestos a pagar? ¿Están dispuestos a sacrificar? ¿Están dispuestos a dejar al hombre viejo enterrado para siempre? Eso significa cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Muchos quieren vivir solo esta vida, muchos quieren disfrutar solo de esta vida y no piensan que la noche se aproxima. Hermanos amados, ahora sí vamos a leer Mateo 10:28. Vamos al libro de Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De esto se trata todo lo que vengo diciendo en esta mañana. ¿Cuánto está dispuesto a pagar, amado hermano, por su salvación? Sí, no nos cuesta nada. Dios nos ha ofrecido la salvación gratuitamente. Nosotros voluntariamente tenemos que acercarnos a Dios. Pero la salvación cuesta mucho, como dicen Salmos. Mucho, mucho, muchísimo. El que no quiera deshacerse de su vida anterior, jamás lo alcanzará, dice en libro a los Salmos. Así también, queridos hermanos, miren lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Pablo, al ser decapitado, el apóstol Pablo, al ser decapitado, él suplicó por este cuerpo. Por supuesto que no. Los primeros discípulos del Señor, según el historiador Josefo, el antiguo historiador del tiempo de los apóstoles, había un historiador, según él, los primeros cristianos fueron llevados al circo romano. Ahí en medio del circo romano, los enemigos de Dios soltaron a los leones y los leones lo despedazaron. Pero ¿saben qué? Aquellos primeros discípulos sabían la esperanza de la vida eterna y en vez de suplicar por la vida de su carne, se pusieron a cantar himnos de fe y alabanza. Estaban sonrientes. ¿Por qué? Porque al morir, ya automáticamente ellos se acercaban a Dios. Justamente ya estaban con Dios. Simplemente tenían que el alma abandonar ese cuerpo, este cuerpo terrestre, este cuerpo temporal, y enseguida estaban con el Señor en el cielo.
En ese sentido, queridos hermanos, los primeros discípulos murieron cantando al Señor, alabando al Señor. Eso se llama precio, sacrificio, lágrimas, dolor, pero con alegría en el Señor, porque sabemos que después de esta vida, comienza la verdadera vida de sufrimiento o de paz eterna en el cielo. Entonces, amados hermanos, solo el Señor Jesús sabe cuánto valor tiene nuestra alma. Él murió para salvar nuestra alma. Ahora, aquí dice de destruir. Lean primeramente la última parte, dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir en el evangelio, destruir en la palabra de Dios, no significa aniquilación. Un ejemplo, ¿han oído alguna vez ustedes esto? Miren, alguna vez oí esto, que un hombre dijo, estaba bien todo el día, estaba bien todo el día, todo me iba bien, todo me iba bien, pero llegó este y me arruinó el día. ¿Han oído alguna vez eso? Yo estaba bien, amanecí bien, estuve trabajando bien, todo me iba bien, pero llegó este y me arruinó el día. ¿Han oído eso? De eso se trata. Su alma va a quedar arruinado para siempre. No se va a evaporar, no es aniquilado. Eso se llama destruir. Destruir no significa aniquilación total, no. ¿Por qué? Porque después de esta vida o vamos a gozar para siempre o van a sufrir para siempre. Hermanos amados, habiendo aclarado este punto, sigo adelante. Dije, solo el Señor Jesús sabe cuánto valor tiene nuestra alma. Él murió para salvar nuestra alma. El diablo también sabe el valor de nuestra alma. Por eso quita la semilla para que la gente ni siquiera piense en salvar su alma. ¿Oyeron eso? ¿Cuánta gente aprecia el valor del alma? ¿Acaso no se dan cuenta de que se pierde todo por lo que han trabajado en esta vida? Muchos trabajan y trabajan y trabajan en esta vida. Piensan que es todo lo que tienen. Ahora, vamos a ver, para explicar esto, 1 Timoteo capítulo 6, verso 7. No pierdan Mateo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 7. Leemos. Porque nada hemos traído a este mundo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Queridos hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, en el vientre de nuestra madre, sopló el aliento de vida. Nos dio vida a cada uno de nosotros. ¿Acaso cuando nuestra madre dio a luz, llegamos vestidos, acompañados? No, no, hermanos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y solo llegamos a este mundo. Por lo tanto, así desnudo volveremos, solo volveremos. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué hacer ídolos de la plata, ídolo del trabajo, ídolo de este mundo? Hermanos amados, al morir la gente pierde toda su posesión material y si pierde el alma, pierde absolutamente todo.
Por esa razón, no sirvamos de tropiezo a nadie. No sirvamos de tropiezo a nadie. No imitemos al diablo que quita la semilla. Mateo 18:6. Vamos a Mateo 18:6. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Como cristianos, queridos hermanos, nunca sirvamos de tropiezo a nadie, ni siquiera a los de afuera, mucho menos a los hermanos, especialmente a los hermanitos, a las hermanitas que son nuevos en la palabra de Dios. Alentémosle predicando la palabra con amor, con mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, dice, exhortadle con mansedumbre, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, un siervo verdaderamente humilde, procura edificar, construir a otros y no destruirlos, Los siervos de Dios somos como escalones de una escalera para ayudar a subir, no como piedras de tropiezo para los pequeñuelos de Cristo, que son como tiernas plantitas recién surgidas del suelo de la gracia. Por el riego de la palabra surgieron ellos y el calor del Espíritu Santo. Es grave el pecado para aquellos que hacen tropezar. Es como si pecaran contra Cristo. Esta frase que acabo de decir es como, por ejemplo, si alguien hace tropezar a alguien, es como si pecara contra Cristo. Parece raro, ¿verdad? Es como si pecara contra Cristo. Digo eso porque escrito está. Y les voy a dar el pasaje. Primera a los Corintios capítulo 8, verso 12. Primera a los Corintios capítulo 8, verso 12. Pablo nos dice, de esta manera, el verso 2, hermanos, de esta manera, pues pecando contra los hermanos, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. He ahí la verdad, hermanos. Yo no hablo nunca de mis inventos o de mi vientre, no. Hablo alguna cosa porque está escrito. Por eso dije, hermanos, es grave el pecado para aquellos que hacen tropezar. Es como si pecaran contra Cristo. ¿A quiénes? A los pequeñuelos. Quiere decir, a los hermanitos, a las hermanitas recién convertidas, son pequeñuelos para Cristo. Para los pequeñuelos de Cristo, que son como tiernas plantitas recién surgidas del suelo de la gracia. Por el riego de la palabra, por el riego del evangelio, ellos nacieron. Y el calor del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, nunca tratemos de dar tropiezo a los hermanos recién convertidos o a los hermanitos débiles en la fe. Mejor exhortémoslos con mansedumbre para que crezcan.
Dice el dicho de que a un árbol torcido hay que enderezarlo, pero hay que enderezarlo cuando son plantitas, no cuando ya el árbol se torció, no cuando el árbol ya empieza a secar. Cuando son tiernos hay que enderezar el árbol. Así también a nuestros hermanitos, a nuestras hermanitas tiernas, recién convertidas. Prediquemos el evangelio de Cristo, pero con la verdad. No falsa doctrina, no lisonjas, no mentiras, no palabras bonitas, no, sino prediquemos el evangelio de Cristo. Por eso dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Para el hermano que dice que es maduro y hace tropezar a un hermano pequeñito, ¿qué le espera? El infierno eterno. Un hombre amarrado a su pescuezo, una pesada piedra de molino y lo botan en el mar, ¿podrá salir algún día del mar? Nunca podrá salir. Así tampoco del infierno nunca podrá salir. Queridos hermanos, de esa manera saquemos de nuestras vidas toda diferencia, todo egoísmo, toda envidia. Si no lo hacemos, entonces haremos tropezar a otros. Como un ejemplo, veamos Primera los Reyes, Antiguo Testamento. Primera los Reyes, capítulo 14, 8 al 10. Capítulo 14, 8 al 10. Como ejemplo, Primera los Reyes 14, 8 al 10 dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. El verso 9 dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Se trata del rey Jeroboam. Era rey de Israel, de las 10 tribus de Israel. El reino de Israel se había dividido y el reino del norte se llama reino de Israel, en la cual reinaba un hombre llamado Jeroboam. Este hombre era cruel. Este hombre nunca buscó a Dios. Escuchen, por favor. En las escrituras no encontramos a Jeroboam que buscara la voluntad de Dios o orara por el discernimiento espiritual o le pidiera al Señor que le hiciera un hombre espiritual. Nunca pidió esas cosas. Solo pidió a Dios que sanara su brazo, y ahora le pidió al profeta Ahías que sanara a su hijo. Solo buscaba al profeta cuando se encontraba en dificultades. Él vivía solo para hacer el mal. Se apartó del verdadero Dios e hizo falsos dioses, y luego permitió al pueblo de Israel que los adorara. ¿Qué cuentas puede dar este hombre por su alma? Él fue rey de las 10 tribus de Israel, el reino del norte. Él recordaba a Dios cuando estaba enfermo. Ahora estaba enfermo su hijo y llamó al profeta Ahías para que lo curara. Nunca pidió
por el discernimiento espiritual. Nunca pidió por el bienestar del pueblo de Israel. Así también hoy en día puede haber hermanos que predican que no se preocupan verdaderamente por su iglesia, o sea, por la iglesia, por los hermanos. Simplemente pide a Dios porque le conviene. Así fue este rey como ejemplo. Ahora, vamos a seguir en adelante. Necesariamente, hermanos, necesariamente tenemos que hacer todas estas enseñanzas que Dios ha dejado a través del apóstol Pedro. Como conclusión, hermanos, como conclusión, necesariamente tenemos que hacer todas estas enseñanzas que Dios ha dejado a través del apóstol Pedro, como herencia y escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo así podremos dar cuenta de nuestra alma. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 13. Todas estas cosas tenemos que hacer si queremos dar cuenta por nuestra alma. Y comienzo dando lectura desde el verso 8 al verso 13. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Por favor, si es posible, anote, hagan cuenta cuántas cosas Dios nos pide solamente en esta sección. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y Pedro termina diciendo lo siguiente en el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos amados, miren qué cantidad de cosas que tenemos que hacer. Por eso en Mateo nos dice, estábamos viendo el verso 26, dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted no hace todas estas cosas que nos deja Dios a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Juan, a través de todos los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, nos deja que haga buenas obras. Si no hacemos todas estas cosas, queridos hermanos, ¿qué cuentas vamos a dar al Señor? Por eso dice la palabra, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? También dice, si ganare todo el mundo, usted puede ser dueño de muchas cosas, tenga mucho poder, siervos, esclavos, casas, propiedades,
Pero ¿qué recompensa dará por su alma si pierde su alma? Por eso Dios nos aconseja a través del apóstol Pedro. Voy a dar lectura nuevamente, porque solamente la palabra de Dios es como un dardo que penetra en lo más profundo de nuestro espíritu. Miren lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, Pedro mismo nos dice lo bueno. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Solo así, amados hermanos, podremos dar cuentas por nuestra alma en el día final. De lo contrario, queridos hermanos, perdónenme por usar esta palabra, si somos mediocres, no podremos dar cuenta por nuestras almas. O le pertenecemos totalmente a Dios o no le pertenecemos, hermanos. Dios quiere todo, no por partes. Así como Dios entregó toda su vida, así también nosotros debemos de entregarnos totalmente a Dios. De lo contrario, no podremos dar cuenta en el día final. Luego, queridos hermanos, todo esto, lo que hemos dado lectura, significa esto. Debemos recordar siempre nuestro llamamiento como creyentes, porque esto nos ayudará a amar a nuestros enemigos y hacerles bien cuando ellos nos tratan mal. Qué raro, ¿no? ¿Amar a nuestros enemigos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Les voy a dar un pasaje. Pedro mismo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro, vamos a ver, capítulo 2, verso 23. Se trata del Señor Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Dice también, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que debemos de hacer. Amar a nuestros enemigos. El Señor Jesús, sus enemigos lo estaban matando, lo habían azotado, habían dado vinagre, pero a pesar de eso, lo maldecían, le decían crucifícalo, mátenlo, pero él devolvió con maldición, con odio, con venganza, no. Todo eso dejó al Padre. Por eso dice, encomendó su alma al que juzga justamente. De esa manera, el Señor Jesús dice que nosotros debemos de ser sus imitadores. Así les parezca raro, hermanos, debemos de amar a nuestros enemigos. Alguna vez enseñé ya sobre esto, pero alguien dijo, ¿usted practica eso? Le dije, por supuesto que sí. ¿Creen ustedes que mi vida es solo felicidad? Hablando de mí como ejemplo.
¿Creen ustedes que mi vida es solo de felicidad? Si piensan así, están plenamente equivocados. Es necesario quedar en la vida, si es posible, sin nada. Sí, sí era poderoso, sí era fuerte económicamente, pero los enemigos de Dios, los enemigos míos, o por mi causa, por mis pecados pasados, me dejaron en la vía. Por lo tanto, no todo lo que brilla es oro. También yo me he quedado en la vía. Pero eso me desanima a seguir a Cristo. Por supuesto que no. Eso me da más fuerza para amar a Dios en espíritu y en verdad. Luego, amados hermanos, somos llamados a heredar una bendición. Las persecuciones que experimentamos en la tierra contribuyen a nuestra herencia bendita de gloria en el cielo. Pero Dios nos bendice también hoy cuando tratamos a nuestros enemigos con amor y misericordia. Al bendecirlos a ellos, nosotros mismos recibimos bendiciones. El pasaje termina diciendo, aquellos que hacen el mal. Con eso terminó diciendo Pedro, ¿no? Aquellos que hacen el mal. Nuestros enemigos pueden lastimarnos, pero no pueden tocar nuestra alma. Ese es el tema. Nuestros enemigos pueden lastimarnos, pero no pueden tocar nuestra alma. Solo nosotros mismos podemos dañarnos si dejamos de confiar en Dios. Hablando en general, la gente no se opone a nosotros si lo hacemos bien, si predicamos bien, con mansedumbre, con la verdad. No, no se opone. Pero incluso si así sucede, aún hablemos bien y nos hablen, nos persigan y nos tratan mal, no importa. Es mejor sufrir por causa de la justicia. Así que ninguno de nosotros debemos padecer por homicida o por ladrón o por malhechor o por entremeternos en lo ajeno. Parecen palabras gruesas, ¿verdad? O por ladrón o por entremetido en lo ajeno o por malhechor o por homicida. Escrito está, hermano. ¿Quieren verlo? Veamos. Cartas de Pedro, primera de Pedro. Ya les doy. Dice, primera de Pedro 4, capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, verso 15 y verso 16. El verso 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Escrito está, hermanos, por eso hablo yo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De eso se trata este pasaje. ¿Quiere tener usted algo que dar cuenta a Dios? Pues entonces practiquemos todo lo que nos dice Pedro, todo lo que nos dice Dios a través del Evangelio. Si padecemos por Cristo, glorifiquemos a Dios. Debemos de estar felices. Ya acabé de decir, en mi caso, me he quedado en la vía, pero doy gloria a Dios con más alegría que antes. Antes pensaba en el dinero. Ahora no. Ahora mi vida está centrado en el poder de Dios. Mi vida está preocupado en hacer la voluntad de Dios. Y si me toca sufrir
por la gracia de Dios lo haré. Ese es el mandamiento de Dios, queridos hermanos. Solo así podremos tener que dar cuentas a Dios. Hermanos amados, siguiendo adelante, en vez de buscar y encontrar reposo y alivio en esta tierra, todos nuestros problemas y sufrimientos, recordemos que la vida del perdido, recordemos esto, hermanos, que la vida del pecador apenas comienza cuando él muere. La vida del pecador, muchos dicen, de esta vida no hay otra. Por eso gocemos, tomemos, forniquemos, mintamos, hagamos el mal, dicen, no, porque de esta vida no hay otra. Pobres ilusos, están equivocados. Cuando muere el pecador, recién comienza la vida de sufrimiento verdadero para él. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y 9. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. Y dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, miren esto lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. Quisiera que el mundo entero se entere de este pasaje, de esta verdad. Cuando el pecador muere, comienza su verdadera vida de sufrimiento, de dolor eterno. No es que de esta vida no hay otra. De esta vida comienza otra y eterna. Para los que hacemos la voluntad de Dios, una vida de luz, de paz eterna. Para los que no quieren, como dice la palabra, no quieren conocer a Dios, ni obedecen al evangelio, comienza una vida de tristeza, de crujir de dientes eterno en el infierno. Ahora, quiero aclarar sobre este pasaje. Alguna vez había predicado, pero no había aclarado. Ahora le aclaro. No confundamos la palabra retribución con venganza. Retribución no quiere decir venganza. El propósito de la retribución es satisfacer las santas leyes de Dios a justos e injustos. Eso es retribución, satisfacer con las santas palabras de Dios a justos y a injustos. Justos oyen, injustos no quieren oír, no quieren esa retribución. Dios no guardó rencor en contra de los pecadores. Por el contrario, envió a su Hijo a morir por ellos y dejó mandamientos para movernos a Él, para acercarnos a Él. Pero si los pecadores prefieren no conocer a Dios ni obedecer al Evangelio, ya no hay nada más que Dios pueda hacer por ellos, sino juzgarlos. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Dice, esto dijo el Señor Jesús, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos, los malos, los pecadores, los que no quisieron conocer a Dios, los que no quisieron obedecer al evangelio. Aun siendo del pueblo de Dios, no somos fieles. Para aquellos que nos espera esto, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No dice que de esta vida no hay otra. Es más, dice que comienza una nueva vida
de gozo para los justos y de sufrimiento eterno para los pecadores. Ahora, si los pecadores escuchan a Satanás y siguen sus caminos, acabarán donde él acaba, en los tormentos del infierno. Hay solo dos destinos: el castigo eterno para los que rechazan a Cristo, o la vida eterna para los que confiamos en Él. El estado final y eterno es después de que partimos de este mundo. Luego, queridos hermanos, cuando el pecador muere y durante su vida no quiso escuchar a Dios ni a su evangelio, pues acaba de comenzar su vida eterna, llena de verdadero sufrimiento y dolor. Amados hermanos, habiendo dicho estas cosas, estas grandes verdades del Señor, continuaremos predicando la maravillosa palabra de Dios, que es la única verdad que nos llevará a la vida eterna. Es necesario, queridos hermanos, morir al yo anterior, al hombre anterior, y vivir una nueva vida, resucitados con Cristo Jesús. Pero necesitamos, queridos hermanos, ser fieles y cumplir con sus mandamientos. Recuerden lo que Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. De lo contrario, amados hermanos, ¿qué cuenta daremos por nuestra alma? Recuerden eso, amados hermanos. Con esto he llegado al final del mensaje y continuamos en los mandamientos del Señor. Independiente de la Guardia informándoles primero, así mejor, señores. Era suspendido la audiencia del caso del asesinato de Pablito Córdoba. Y Pablo nos enseña sobre la Santa Cena lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿No cantamos el himno? ¿Qué número es? Vamos a cantar un himno, amados hermanos. 35. 35. El himno número 35. Busquen el 35, queridos hermanos, y cantemos en comunión, con alegría. El número 35. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Salvador. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor.
Amén, hermanos, y damos lectura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por favor por el pan. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias, oh Dios, gracias Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Bendito Dios, gracias por bendecir este pan que simboliza o significa, Padre, tu cuerpo destrozado en la cruz. Bendito Señor, te agradecemos por bendecir este pan y todo el honor y la gloria sea para ti. Gracias te damos, Padre, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y leemos, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, con todo respeto y reverencia, si todos tenemos, queridos hermanos, en su memoria, participemos, amados hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por favor por el jugo de la vida. Santísimo Padre, Santísimo Dios, bendito Señor, te agradecemos, oh Padre. Gracias, Padre, por bendecir este jugo de la vida que representa tu preciosa sangre derramada en la cruz. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por habernos dado de tu santo Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados, reconociendo el infinito sacrificio que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Te agradecemos, Padre, de todo corazón, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Queridos hermanos, sabiendo que festejamos la vida del Señor Jesús, esperando su venida, si todos tenemos, queridos hermanos, participemos. Bien, amados hermanos, vamos al siguiente mandamiento. Pero primero, una pequeña amonestación. Y dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como la esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Encontramos este mandamiento en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, amados hermanos, sabiendo el mandamiento, demos gracias a Dios. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, bendito Señor, gracias una vez más por estas bendiciones maravillosas. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de practicar tus mandamientos. Bendice, oh Padre, las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos, nada es nuestro. Por lo demás, Padre, te agradecemos con todo el alma, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, amados hermanos, hemos hecho la voluntad de Dios. Esperamos que llegue ante la presencia de Dios como un olor fragante. Luego, queridos hermanos, para los amigos, amigas que nos han escuchado, el Señor Jesús les hace una cordial invitación y nos dice lo siguiente: y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Queridos hermanos, amigos y amigas que han escuchado el mensaje de Dios, un día no muy lejano tenemos que dar cuentas de nuestra alma a Dios. Debemos de tener buenas obras para poder dar cuentas a Dios. De lo contrario, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios por nuestras almas? Podemos tener todas las riquezas de este mundo en esta vida, pero el más rico de este mundo, ¿podrá comprar la vida eterna? ¿Podrá servirle sus millones cuando llegue a la presencia de Dios? ¿Podrá comprar su salvación? No. Solo hoy podemos empezar a practicar las buenas obras para poder dar cuenta a Dios por nuestras almas. Por lo tanto, amados hermanos, empecemos a practicar lo que nos ha enseñado Pedro en el capítulo 3, verso 8 al 13. Léanlo una y otra vez. Entonces, la palabra del Señor llegará como un dardo y se pegará en lo más profundo de vuestros espíritus. Y aceptemos su invitación. Es voluntario. Nadie le hace fuerza. Por eso el Señor dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso dije, ¿cuánto le ha costado la salvación a usted? Nada le ha costado, sino su buena voluntad, su corazón arrepentido y contrito. Eso es todo lo que Dios quiere. Y el Señor nos regala la vida eterna, la cual sí nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos que dejar nuestra vida pasada, nuestras palabras malas, nuestros malos actos. Cambiemos de carácter. Eso nos cuesta. Si dejamos eso, entonces empezamos a hacer las buenas obras y tendremos que dar cuentas a Dios. Bien, amados hermanos, con estas palabras, oremos para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre, por habernos permitido hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios Santísimo, por habernos guiado a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por mantenernos firmes en la fe. Gracias, oh Dios, por darnos la libertad. Gracias, oh Dios, por declararnos inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor. Manténnos libres y danos, Señor,
más fuerza para seguir en tu camino. Rogamos también por los enfermos, por los necesitados, por los pobres de esta tierra. Amado Padre, amado Dios, solo tu bondad es infinita, solo tu consuelo es verdadero. Tú eres infinitamente rico y poderoso, el cual puede mantener a la humanidad. Ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de todos nosotros. Gracias, oh Dios, por amarnos. Te agradecemos, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Te damos gracias, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos amados, y hasta el próximo primer día de la semana. Hasta el día miércoles en el estudio. Gracias, hermanos, y hasta pronto.